Bueno, muchachos, buenas. ¿Qué tal? Soy el profesor Arthur Barranzuela, profesor de Academia Preuniversitaria Omega. Hoy vamos a hacer el área de Matemática 2. ¿Ok, muchachos? Y vamos a hacer la parte teórica y la parte de problemas del tema de ángulos de posición normal. ¿Ok? Vamos a ver, iniciar aquí primero lo que es ángulo de posición normal, después vamos a ver lo que son razones trigonométricas de ángulo de posición normal, después veremos lo que son ángulos cuadrantales y al final vamos a ver lo que es reducción al primer cuadrante. ¿Ok? Ese es el tema que vamos a ver hoy. Entonces aquí vamos a iniciar la parte teórica y después pasemos a la parte práctica de problemas de examen de admisión de la Universidad Nacional de Piura. ¿Ok? Entonces empezamos aquí, vamos con el problema, vamos con la teoría sobre este tema, que aquí si se dan cuenta vamos a ver un tema, una parte pequeña de lo que es la geometría analítica. ¿Ok? Específicamente lo que es un punto y el eje de coordenadas, ¿ya? Entonces vayamos aquí a la siguiente parte que dice, entonces, ¿qué son los ángulos de posición normal? Para saber qué son ángulos de posición normal debemos saber una cosa. ¿Qué cosa? Puntos en el plano de coordenadas, ¿ya? Vamos a, en este caso, a diferenciar qué es un punto en el plano de coordenadas. Mira, la definición dice esto: para colocar la posición de un punto en el sistema de plano de coordenadas rectangulares, se debe reconocer las coordenadas del eje X, o sea, las abscisas, y el eje Y, las ordenadas, para poder graficarlo. O sea, mira, yo tengo un punto AB, P es el punto AB, ¿sí o no? Donde obviamente aquí vamos de la coordenada de P, o sea, el punto P tiene sus coordenadas. ¿Cuáles son las coordenadas? Tenemos la A, que se llama axisa de P, y la B se llama ordenada de P. Tener en cuenta que A es un punto que pertenece al eje X y B es un punto que pertenece al eje Y. Con tal que estos dos puntos dibujados o graficados en el plano de coordenada, obtenemos lo siguiente. Mira, aquí está mi plano de coordenadas. Este es mi plano de coordenadas, ¿ya? Como pueden ver. Entonces, en el plano de coordenadas tenemos aquí. Entonces, recuerda, ¿qué es el plano de coordenadas? Es la figura que tenemos acá, el eje X y el eje Y. Aquí estas cositas, aquí estas líneas, representan la unidad del eje X y el eje Y. Recuerda que a la izquierda, perdón, a la derecha de X es el eje X positivo, a la izquierda del eje X es el eje negativo, arriba en Y es positivo y abajo en Y es negativo, ¿cierto? O sea, mejor dicho, aquí este sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por acá sería menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8. Y así. Ya que por ejemplo es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y abajo sería menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. ¿Sí o no? Esos serían los valores numéricos de las unidades correspondientes a los ejes de coordenadas, tanto el eje X como el eje Y, en este plano de coordenadas. Si yo quiero graficar un punto, ¿cómo hacemos aquí? Primero voy a borrar esto de acá, pero para, para poder indicar lo siguiente, un punto. Pero teniendo en cuenta que ya sabemos que cada de estas rayitas significa una unidad, ¿sí o no? Entonces yo quiero poner el punto que sigue 3,0, el punto 3,0. Lo ponemos, primero vemos la primera coordenada. La primera coordenada que es el eje X, la axisa. En el eje X debe estar en el punto 3. Y en el eje Y es 0, o sea, está aquí. Mejor dicho, que este punto se encuentre en donde, en el eje X. ¿Sí o no? Aquí está graficado el 3,0. Otro punto que puedo graficar es el menos 7,0. ¿No se encuentra el menos 7,0? Sería en el eje
x negativo sería menos 7 porque es la abscisa. Y el 0 se encuentra en la misma línea del eje x. ¿Sí o no? Otro punto que puedo graficar es el 0 menos 5. Mira, aquí está graficado 0 menos 5. ¿Dónde está 0? Mira, 0 está aquí. ¿Por qué está 0 ahí? Porque en el eje x va en el punto 0. O sea, aquí va a ser el 0. Este punto aquí donde se cruzan tanto el eje x como el eje y es el origen. ¿Sí o no? Y para este origen aquí es x0 y y0. ¿Sí o no? Pero si yo pongo el x vale 0, todos los valores que vas a poner aquí en esta línea, que es el eje y, van a ser la abscisa 0. Y para poner el menos 5, tú debes buscar en el eje y negativo el menos 5, que será 1, 2, 3, 4, 5 aquí. Y por lógica será el 0 menos 5. Entonces aquí podemos decir cómo se grafican puntos en este plano de coordenadas. Pero también tenemos otros puntos. Por ejemplo, el punto siguiente es 5, 4. Mira, este punto es 5, 4. Se grafica aquí, ¿por qué? Porque en esta línea, en x vale 5, porque la axis aquí es 5. Tú trazas una vertical y trazas la horizontal donde está el punto y4, porque recuerda que este es x y este es y. El 5 es la abscisa y el 4 es la ordenada. Entonces dibujamos aquí, vemos que y debe ser 4, entonces tienes 1, 2, 3, 4, parte aquí. O sea, aquí está el punto 4 y acá está 5. 5 para x, 4 para y. Trazamos una horizontal y una vertical con tal que se cruzan estos dos puntos y ya obtenemos el punto 5, 4. O sea, aquí es el punto donde se encuentra con abscisa 5 y ordenada 4. ¿Ok? ¿Alguna pregunta ahí, muchachos? ¿Van o no van entendiendo? O sea, básicamente aquí lo que debemos saber es qué cosa. Graficar puntos en el plano de coordenadas. ¿Sí o no? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Tienen o no tienen preguntas, muchachos? ¿Entendieron o no entendieron? Vamos a poner otro punto. A ver, otro punto sería... Voy a borrar esto. Menos 6, 7. ¿Dónde está el menos 6, 7? Tú te das cuenta que menos 6 está en el x y 7 en el y. O sea, busco aquí menos 6. Aquí será menos 6 y acá será 7. Pongo la vertical acá en menos 6. Pongo una horizontal en 7 y el punto donde se cruza es el punto menos 6, 7. ¿Sí o no? Después busco el otro punto, por ejemplo, menos 3, menos 6. Y otra vez busco aquí menos 3 y después busco menos 6. Pongo una vertical para menos 3 y pongo una horizontal para menos 6 y donde se cruzan es el punto menos 3, menos 6. Y lo otro es 8 y menos 4. En este caso será 1, 2, 3, 4, 5, 8. Aquí será 8 y menos 4 es acá. Con tal de que se cruza, aquí en 8 pongo una vertical y en menos 4 pongo una horizontal. Y veo dónde se cruza es el punto 8 menos 4. Entonces de esa forma es como puedo graficar un punto. Esta es la teoría básica, la previa, para poder utilizarlo en geometría analítica, por si acaso. O sea, graficar un punto en el espacio, en el plano de coordenadas, es el tema básico sobre geometría analítica. Con esto podemos graficar un punto en cualquier plano de coordenadas. ¿Sí o no? Ahora vamos a lo siguiente. Profe, estamos hablando de ángulos de posición normal. Y yo veo aquí que son puntos en el plano de coordenadas. Sí, claro. ¿Qué tiene que ver un ángulo con estos puntos? Ah, cierto. Aquí hay que tener en cuenta algo. Mira, yo puedo decir... espera un momento para borrar esto. Yo ya sé esto. ¿No? Yo ya sé cómo graficar un punto. Para saber ángulos de posición normal, debo saber lo primero, que es un punto y cómo graficarlo en el plano de coordenadas. O sea, ¿qué es? Mira, el ángulo de posición normal es el ángulo que se forma entre el radio vector del punto al girar en el sentido antihorario, ángulo positivo, con respecto al eje X en el sistema de coordenadas rectangulares. Mejor dicho, si yo tengo un plano de coordenadas y yo tengo un punto P, Px, Y, ojo, este X y este Y son minúsculas a comparación de este X y este Y que son los ejes de coordenadas.
Entonces yo dibujo un punto en el plano de coordenadas y trazo el radio vector, que es este de acá. Mira, este es mi radio vector que llega hasta este punto P. Este es mi radio vector del punto P, que está girando ¿en dónde? En sentido antihorario. ¿Cuál es el sentido antihorario? Ahí está, mira, sentido antihorario. Está girando en sentido antihorario con respecto al eje X. Este ángulo es un ángulo antihorario, que es un ángulo positivo. Como ya hemos visto en temas anteriores, ángulo trigonométrico cuando está en forma antihorario es positivo y cuando fue forma horaria es negativo. ¿Sí o no? Entonces, ángulo de posición normal es el ángulo que se forma entre el radio vector. Ojo, radio vector es desde aquí hasta acá, por si acaso, hasta el punto P. Y que parte, obvio, el radio vector parte del origen hacia el punto P. No voy a olvidar esto, parte del origen hacia el punto P. Y este giro que está formando este mismo punto, este ángulo que está formando, que aquí está girando en sentido horario con respecto al eje X, es el ángulo de posición normal. O sea, esta posición estándar, o sea, la posición que vemos acá, se denomina posición canónica o posición normal de ángulos en sentido horario. ¿Ya? Y aquí vemos que el ángulo de posición normal, ¿cuánto es? Es θ. Esto debemos saber. ¿Ya? Profe, ¿por qué debemos saber esto? Porque hemos definido la vez pasada razones trigonométricas. Y aquí vamos a determinar razones trigonométricas, pero de ángulos de posición normal. Entonces lo primero que debemos saber que es punto, que es ángulo de posición normal, ¿ya? Y vamos ahora a definir las razones trigonométricas de ángulo de posición normal. O sea, lo anterior es básicamente una previa. Debemos saber qué son puntos, cómo refiere puntos en el plano de coordenadas. Y ahora lo que es un ángulo de posición normal. Y con eso vamos a las razones trigonométricas de ángulos de posición normal. Que en este caso sería... Seguir. Y tenemos... En este caso... Razones trigonométricas de ángulo de posición normal. Son las razones trigonométricas de ángulo de posición normal de un punto cualquiera. Y se grafica de la siguiente manera. Mira, aquí tenemos el plano de coordenadas. Eje X, eje Y. Acá tengo un punto PXY. Ojo, XY en minúsculas. Y tengo su radio vector, que es este. Acá tengo el ángulo de posición normal, que vale θ. Y podemos decir, tenemos coordenada del punto P en el eje X, ¿quién es? Coordenada del punto P en el eje X es X. ¿Sí o no? X minúscula. Coordenada del punto P en el eje Y minúscula es este de acá. Medida del ángulo de posición normal del punto P es θ, ¿cierto? Y el radio vector del punto P es R, que es básicamente esto de acá. O sea, parte del origen y llega al punto P. Ese es el radio vector del punto P. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, aquí vamos a hacer lo siguiente. Mira, R cuadrado es igual a X cuadrado más Y cuadrado. ¿Sí o no? Profe, ¿por qué es que hace esto? Esto, si te acuerdas, ¿qué es? Es el teorema de Pitágoras, ¿sí o no? Ahí un compañero lo estaba diciendo. Teorema de Pitágoras, ¿sí o no? Porque si tú te das cuenta, yo puedo trazar una horizontal aquí y una vertical, ángulo recto. Si aquí es PXY, ¿aquí cuánto es? Este es X. ¿Este qué es? Este es Y, minúscula. ¿Sí o no? ¿Lo ven o no lo ven? Entonces, por mi triángulo aquí sería obviamente Y. Voy a poner mejor Y acá. ¿Y qué ocurre aquí? Un triángulo rectángulo, puedo utilizar el teorema de Pitágoras. Y me sale que R cuadrado es igual a X cuadrado más Y cuadrado. Mi formulita que está aquí. Entonces, para determinar el radio vector o la longitud del radio vector de un punto, va a ser la abscisa al cuadrado más la ordenada al cuadrado, que esto sale por el teorema de Pitágoras, de esa forma. ¿Ok, muchachos? Entonces ya tenemos esto. Ahora recién vamos a partir las razones trigonométricas. Esto es lo que debemos saber muy bien para llegar a lo siguiente, que es las razones trigonométricas de ángulo de posición normal, que son en el gráfico, a ver, aquí está el punto P, aquí está el radio vector, el ángulo θ, ¿qué más hay?
Está el radio vector, la longitud del radio vector. Entonces son, ¿cuánto vale el seno de tita? A ver, ¿cómo determinan el seno de tita aquí? Aquí recuerda que aquí es ángulo aquí, recto, aquí es X minúscula, aquí Y. Este X parte de aquí acá. ¿Cuánto Y es el seno sobre de R. tita? Muy bien. La ordenada de P sobre el radio vector de P, que es Y sobre R. ¿Sí o no? Y es la ordenada de P del punto P y el radio vector es R. ¿El coseno de tita cuánto sería? El coseno sería la X abscisa sobre de R. P. A ver, hijo, dime. X sobre R. X sobre R. Muy bien. X sobre R. La abscisa de P sobre el radio vector de P. X sobre R. Otro sería la tangente de tita. ¿Cuánto es la tangente de tita? Tangente es X la sobre ordenada X. de P sobre la abscisa de P, lo que su compañero dice, Y sobre X. La cotangente de tita, ¿cuánto es? La X abscisa de sobre Y. P sobre la ordenada de P sobre X sobre Y, ¿cierto? La secante de tita, radio vector de P sobre la abscisa de P, que sería R sobre X. Y la cosecante de tita, que es igual a radio vector de P sobre ordenada de P, que es igual a R sobre Y. ¿Sí o no? Entonces, aquí definimos las razones trigonométricas de ángulos de posición normal. Aquí hay que tener en cuenta que este ángulo, que está aquí, que es el ángulo de posición normal, en el eje, perdón, en el plano de coordenadas, está determinado por el mismo punto. Recuerda que R, ¿cuánto es R? R al cuadrado es igual a X cuadrado más Y cuadrado. Que en perspectiva, si R cuadrado es igual a X cuadrado más Y cuadrado, R ¿cuánto es? Raíz cuadrada de quién? De X cuadrado más Y cuadrado. ¿Sí o no? De esa forma. Entonces aquí, obviamente, si yo tengo el punto, puedo determinar R. Y con eso puedo determinar todas las razones trigonométricas de ángulo de posición normal que tenemos aquí. ¿Ok, muchachos? ¿Alguna pregunta? ¿Han entendido ahí? ¿Van entendiendo o no van entendiendo? Vayamos ahora a un ejemplo. Dice ahí, ejemplo, determina las razones trigonométricas del ángulo de posición normal del punto P, menos 3, 4. ¿Cómo resuelvo aquí este problema, muchachos? ¿Cómo resuelvo este problema ahí? Graficamos. Graficamos, aquí sería el eje X y Y. Eje X y Y. Y vamos a verificar el punto menos 3, 4. ¿Dónde está menos 3, 4? A ver. Recuerda que aquí hay un cuadrante. Este es el primer cuadrante. Este es el segundo cuadrante. Este es el tercer cuadrante. Y este es el cuarto cuadrante, ¿cierto? ¿Se acuerdan aquí? Primer cuadrante acá. Este se llama segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Recuerda que aquí este plano se divide en 4 cuadrantes. O sea, estos ejes X y Y divide al plano de coordenadas en cuadrantes. Primer cuadrante, segundo, tercero y cuarto. Esto es básico para lo siguiente que vamos a ver. Pero primero aquí. ¿Dónde está el punto menos 3, 4? Pues el menos 3 será 1, 2, 3, menos 3. Y 4 sería 1, 2, 3, 4. Y aquí sería el punto P. Este sería mi punto P. ¿Sí o no? De esta forma. Más o menos ahí graficado aquí. Como no tengo una regla aquí no lo puedo poner bien. Entonces sería aquí menos 3 y 4. Este es el punto. Y aquí hay que definir, ¿qué cosa? Lo siguiente. X ¿cuánto es? X igual menos 3. Y ¿cuánto es? Y es 4. ¿Sí o no? Entonces calculamos, ¿qué calculamos, muchachos? El radio vector, o sea, desde este punto de acá, vamos a ver aquí, desde el punto P al origen, esto quedó el radio vector. ¿Cuánto es la longitud del radio vector ahí, muchachos? Sería R es igual que raíz cuadrada de X cuadrado
más y cuadrado. Entonces, R, ¿cuánto es? X es menos 3 al cuadrado más y, que es 4 al cuadrado. Todo en raíz cuadrada. Entonces, R, ¿cuánto es ahí? Menos 3 al cuadrado. ¿Cuánto es menos 3 al cuadrado, muchachos? Sería igual a menos por menos más, 3 por 3, 9. Y 4 al cuadrado es 16. Todo en raíz cuadrada. Entonces, R, ¿cuánto es? Aquí sería 25, pero en raíz cuadrada. Y R vale 5. Listo. Entonces, el R vale 5. La longitud del radio vector aquí vale 5. Pero no nos piden eso. ¿Qué nos piden? Nos piden determinar las razones trigonométricas del ángulo de posición normal. O sea, básicamente aquí nos piden este ángulo. Este ángulo que se forma desde el eje X hasta el radio vector. Ahí. Es el ángulo θ. Con sus razones trigonométricas. ¿Sí o no? Entonces, determino las razones trigonométricas de ángulo θ. ¿Cuánto es el seno de θ, muchachos? Ahí, ¿cuánto es? El seno de θ es y sobre r. ¿Ya? Porque recuerda que P aquí es menos 3, 4, ¿sí o no? Y Y, obviamente tú dices aquí es 4. ¿Sobre quién? Sobre R, que vale 5. Recuerda que el radio vector siempre es positivo, por si acaso. El radio vector siempre es positivo. Entonces queda 4/5. ¿El coseno de θ cuánto es? ¿Coseno de θ cuánto es? El coseno es X sobre R. Que ahí te vas a dar cuenta que va a ser menos 3 sobre 5. Menos 3 sobre menos 5, ¿cuánto es? Menos 3/5. Aquí hay que tener en cuenta que los negativos en las posiciones tienes que ponerlos. ¿Ya? El siguiente es la tangente. ¿La tangente de θ cuánto es? Tangente es y sobre x. Que y vale 4 y x vale menos 3. ¿Cuánto queda eso? Menos 4 tercios. La otra es cotangente de θ. ¿Cuál es la cotangente? Es x sobre y. Que va a ser igual a ¿quién? A menos 3 sobre 4. Que sería menos 3 cuartos. Y después hallo que la secante, toca la secante, sí, secante. Secante de θ, ¿cuánto es la secante? Sería r sobre x. R vale 5 y x vale menos 3. Y te va a quedar ¿cuánto? Menos 5 tercios. Y por último, la cosecante de θ, que va a ser ¿quién? R sobre y, que sería R5 sobre y, que es 4. Y de esa manera es como puedo determinar las razones trigonométricas que se generan en el ángulo de posición normal del punto P. En este caso el punto es menos 3, 4. Si quieres hallar razones trigonométricas, entonces primero debes graficar correctamente y ver quién es el eje X, es la coordenada del eje X, la coordenada del eje Y, determinar el radio vector, y con eso puedes determinar cualquiera de las razones trigonométricas correspondientes al ángulo de posición normal del punto P. ¿Ok? Muchachos, ¿me han entendido? ¿Me han entendido o no me han entendido? Ay, muchachos, ¿me han entendido o no me han entendido? Profesor, Sí, profe. Ok. Entonces vayamos ahora a lo que sigue. Espero que hayan entendido aquí este problema, porque ahora vamos a otra cosa. Mira, vamos ahorita ahí a los signos de las razones trigonométricas en los cuadrantes. Como ya te habías percatado, las razones trigonométricas de los ángulos de posición normal tienen una característica que dice que el signo de las razones trigonométricas depende del cuadrante al cual pertenece el ángulo. O sea, mejor dicho, si quiero hallar cualquier razón trigonométrica de un ángulo, lo primero que hay que determinar en dónde pertenece este ángulo. ¿Ya? ¿En qué cuadrante? Primer cuadrante, segundo, tercero, cuarto. ¿Sí o no? Y aquí hay que tener en cuenta el ángulo
y también el punto de posición. ¿Ya? Por ejemplo, mira, si te das cuenta, el punto 5, 4, ¿en qué cuadrante se encuentra? A ver, muchachos, el punto 5, 4, ¿en qué cuadrante pertenece? ¿Qué cuadrante? ¿El primero, el segundo, el tercero, el cuarto? Primer cuadrante. Primer cuadrante, ¿cierto? Porque aquí nos damos cuenta que 5 es mayor que 0 y 4 es mayor que 0. O sea, el x coordenada, la axisa es mayor que 0 y la ordenada es mayor que 0, ¿sí o no? Por ejemplo, el punto Q, 8 y menos 3, ¿en qué cuadrante pertenece? Cuarto cuadrante. Cuarto cuadrante, ¿sí o no? Aquí nos damos cuenta que la axisa es mayor que 0 y la ordenada es menor que 0, ¿sí o no? En R es menos 3 menos 8, ¿en qué cuadrante pertenece? Pertenece al Tercer cuadrante. tercer cuadrante. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, te das cuenta aquí, el X es menor que 0 y el Y es menor que 0. O sea, la axisa es menor que 0 y la ordenada es menor que 0. Y T, menos 5 y 10, ¿en qué cuadrante pertenece? Segundo cuadrante. El segundo cuadrante. El menos 5 es menor que 0 y el 10 es mayor que 0. Ahí te das cuenta que sabiendo el punto, yo sé en qué cuadrante está. ¿Sí o no? Es fácil deducir esto siempre y cuando tengo el punto. O tenga el punto y me digan pertenece a cierto cuadrante. También puede ser eso. Entonces aquí hay que tener en cuenta esto. Saber graficar y saber en qué cuadrante se encuentra un determinado punto. Entonces con esto vamos a la teoría y vamos a formular los signos. ¿Cómo así, profe? Mejor dicho es esto. Si yo sé en el primer cuadrante, o sea, primer cuadrante, sabemos que la axisa, la ordenada y el radio vector son mayores que 0, ¿sí o no? Son positivos. Entonces si yo hallo, determinamos los signos de las razones trigonométricas del ángulo de posición normal en el primer cuadrante, o sea, si hallo ¿el seno cuánto es? Y sobre r. ¿Y qué es? Positivo, porque es mayor que 0. ¿R qué es? Positivo, porque es mayor que 0. Si divido un número positivo entre un número positivo, ¿qué me da? Positivo, como podemos ver. Quiere decir que un ángulo que se encuentra en el primer cuadrante y hallo su seno, ¿cuánto es? Su signo es positivo. ¿Ya? Y en este caso nos damos cuenta que tanto la axisa, la ordenada y el radio vector son positivos. Entonces, tanto el seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, todos estos, sus signos siempre van a ser positivos en el primer cuadrante. ¿Sí o no? Porque el coseno aquí, x sobre r, aquí sería más sobre más, serían positivos. También los demás, porque todas, aquí tanto y como r, x, y r son positivos. Y por lógica, en el primer cuadrante, todas las razones trigonométricas van a ser positivas. O sea, si yo hallo el seno de 40 grados, ¿cuánto va a ser? ¿Su signo cuánto es? Positivo. La cotangente de 89 grados, ¿en qué cuadrante está? Primer cuadrante. ¿Qué va a ser? Su signo positivo. Secante de 1 grado, ¿cuánto es? Positivo su signo. Porque todos estos ángulos pertenecen al primer cuadrante. Y cualquier razón trigonométrica que quiero determinar en el primer cuadrante, su signo, ojo, su signo es positivo. Su signo es positivo. ¿Ya? Entonces tenemos en cuenta esto. Entonces aquí vamos para el primer cuadrante. ¿Qué pasa en el segundo cuadrante, muchachos? ¿Se irá cumpliendo? Recuerda que aquí vamos al segundo cuadrante y vamos a ver qué va a ser la ordenada, que es y el radio vector son mayores que 0 y el x es menor que 0. ¿Qué ocurre cuando pasa esto? Obviamente que determinamos los signos de las razones trigonométricas del ángulo de posición normal en el segundo cuadrante y hallamos quién, el seno. ¿El seno quién es? Y sobre r. ¿Qué sale? ¿Positivo o negativo? A ver. ¿Qué sale en el segundo cuadrante? El seno. ¿Positivo o negativo? Tú te das cuenta que sería positivo, ¿sí o no? El seno es y sobre r y y sabemos que es positivo sobre r, que es positivo. Positivo entre positivo sale positivo. Y el coseno, ¿qué sale el coseno ahí en el segundo cuadrante? ¿Positivo o negativo sale? El signo. Tú te vas a dar cuenta que va a ser negativo.
porque el coseno de tita es x sobre r, y x es negativo, sobre r que es positivo, negativo dividido entre positivo va a ser negativo. Y aquí nos vamos a dar cuenta que el coseno de tita en el segundo cuadrado es negativo. Y después diría yo tangente. ¿Cuánto es el tangente? La tangente es y sobre x, y es positivo, x negativo, más entre menos, menos. La otra sería la cotangente de tita, que es x sobre y, que es igual a menos sobre más, y sería menos. ¿Sí o no? Después hay la secante, que es r sobre x, r es positivo, x negativo, sale menos. Y la otra sería la cosecante de tita, que es r sobre y, que sería positivo entre positivo, sería positivo. Y ahí te percatas de algo. Mira, en el segundo cuadrante, tanto el seno como la cosecante son positivas. Y el otro, coseno, tangente, cotangente y secante son negativas. ¿Sí o no? Es lo que podemos ver. En el segundo cuadrante solo son positivas el seno y la cosecante, y el coseno, tangente, cotangente y secante son negativas. O sea, los signos, ojo, los signos. Y así lo podemos hacer tanto para el tercer cuadrante, que en este caso el radio vector es mayor que 0, y el x y el y son menores que 0. O sea, la abscisa y la ordenada son menores que 0. Entonces determinamos los signos de las razones trigonométricas del ángulo de posición normal en el tercer cuadrante. ¿Y cuánto sería? Obviamente el seno de tita, ¿cuánto es? Y sobre r. ¿Cuánto vale y? Menos. ¿Y cuánto vale x? Más. Menos entre más, menos. El coseno de tita es x sobre r. X el signo es negativo, r es positivo, menos entre más, menos. La tangente de tita es y sobre x, que sería menos entre menos, sería más. La cotangente de tita es igual a x sobre y, que sería menos entre menos, sería positivo. La secante de tita es r sobre x, sería más entre menos, sería menos. Y la cosecante de tita es igual a r sobre y, que es igual a x sobre menos, es igual a menos. Entonces en el tercer cuadrante, ¿quiénes salieron positivos? Positivo salió el tangente y los cotangentes son positivos. ¿Sí o no? Y el seno, coseno, secante y cosecante son negativos sus signos en el tercer cuadrante. Y en el cuarto cuadrante vas a ver que el x y el, ¿cómo se llama? La abscisa y la radio vector son mayores que 0, o sea, son positivas. Y el y, que es la ordenada, es negativa. Por lógica, para determinar las razones trigonométricas del ángulo de posición normal en el cuarto cuadrante, tú dices, el seno va a ser y sobre r, que es menos sobre más, sería menos. El coseno es x sobre r, que sería más entre más, sale más. La tangente de tita es y sobre x, que sería menos entre más, sale menos. La cotangente sería x sobre y, que sería menos sobre más, sale menos. La secante es r sobre x, sería más entre más, sale más. Y la cosecante de tita es r sobre y, que sería más entre menos, menos. Entonces, en el cuarto cuadrante, las únicas positivos son el coseno de tita y la secante de tita. Los demás, seno, tangente, cotangente, secante, perdón, cosecante, son negativas. De esa manera es como podemos determinar los signos de cualquier razón trigonométrica en cualquier cuadrante. ¿Ok? De esa manera. ¿Me han entendido, muchachos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta ahí? ¿Ninguna? ¿Ninguna pregunta tienen, muchachos? Entonces vayamos al siguiente. Entonces, muchachos, con esto concluimos lo siguiente. ¿Cuáles son los signos de las razones trigonométricas en los cuadrantes? Los signos de las razones trigonométricas de los ángulos de posición normal en los cuadrantes se representan en el siguiente cuadro comparativo. ¿Cuál es el cuadro? A ver. Tenemos aquí la razón trigonométrica, seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Y tenemos primer cuadrante, segundo, tercer y cuarto cuadrante. En el primer cuadrante sabemos que todas, el seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, son positivas. En el segundo cuadrante sabemos que el seno es positivo, el coseno negativo, el tangente negativo, el cotangente negativo, el secante negativo y el cosecante es positivo.
En el tercer cuadrante sabemos que el seno es negativo, el coseno es negativo, tangente positivo, cotangente positivo, secante negativo y cosecante negativo. Y en el cuarto cuadrante sabemos que el seno es negativo, el coseno es positivo, la tangente negativo, la cotangente negativo, la secante positivo y la cosecante negativo. ¿Ok? Este es un cuadrito donde vemos los signos de las razones trigonométricas en los diferentes cuadrantes. Y lo podemos simplificar en este esquema de acá. O sea, lo podemos resumir de la siguiente forma. A ver, aquí sería el plano de coordenadas. Primer cuadrante. En el primer cuadrante, ¿quiénes son positivos? Todas las razones trigonométricas son positivas. ¿Sí o no? Todas sin excepción son positivas. En el segundo cuadrante que está aquí, ¿quiénes son positivas? Solo el seno y la cosecante son positivas. Las demás son negativas. En el tercer cuadrante, ¿quiénes son positivos? Los únicos positivos serían tangente y cotangente, que son positivas. Y por último, en el cuarto cuadrante, sabemos que el coseno y secante son positivas. Y aquí nos percatamos de algo. Mira, en el segundo cuadrante, el seno y la cosecante, que son las recíprocas, ¿cierto? El seno y la cosecante, que son recíprocas, en el segundo cuadrante son positivos. En el tercer cuadrante, la tangente y la cotangente, que son recíprocas también, son positivas. Nada más. En el cuarto cuadrante, el coseno y la secante son positivas y además estas dos son recíprocas. Entonces aquí yo podemos poner esto de acá. Si es que no te acuerdas, obviamente, la parte de acá, de poner aquí los signos, puedes resumirlo con esto. Primer cuadrante todas son positivas. Segundo cuadrante solo el seno y cosecante son positivas. En el tercer cuadrante tangente y cotangente son positivas. En el cuarto cuadrante el coseno y secante son positivas. Las demás obviamente son negativas según el cuadrante en que se encuentren. ¿Ok? Entonces resumiendo esto, yo voy a hacer el siguiente ejemplo. A ver, ¿qué dice? Determina los signos de las siguientes razones trigonométricas. Resolución. Aquí determinamos. A ver, el seno de 89 grados. 89 grados, ¿a qué cuadrante pertenece? Hay muchos 89 grados, ¿qué cuadrante pertenece? Pertenece al primer cuadrante. ¿Sí o no? Entonces, el seno de 89 grados, ¿cuánto es? Positivo. Porque como 89 grados pertenece al primer cuadrante, en el primer cuadrante cualquier razón trigonométrica es positiva. ¿Sí o no? Después, coseno de 148 grados. Aquí, 148 grados, ¿a qué cuadrante pertenece? Segundo cuadrante. Segundo cuadrante. Y como está en el segundo cuadrante, aquí hay que recordar algo, mira. Si es que te olvidas algo, por ejemplo, aquí está primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Tú preguntas aquí, profe, ¿el primer cuadrante de qué ángulo hasta qué ángulo va? Desde 0 grados, ¿hasta cuánto? Hasta 90 grados. ¿Sí o no? El segundo cuadrante, ¿hasta dónde vas? Mira. Segundo De cuadrante 90, sí. de 90 grados, ¿hasta cuánto? Hasta 180 grados. El tercer cuadrante, ¿cuáles son sus ángulos desde 180 270. a 270 grados? El cuarto cuadrante, ¿a qué ángulo tiene? Entre 270 grados, 260. 360 grados. ¿Sí o no? Esos son en estos casos. ¿Sí o no? Entonces aquí debemos saber muy bien, aquí 0 grados, acá, aquí 90 grados está por acá, acá 180 grados, aquí puedo poner esto para darme cuenta, 270 grados, y acá 360 grados. Con esto ya sabemos en qué cuadrante está, porque 148 está entre 90 y 180, o sea, pertenece al segundo cuadrante. Y nosotros acordamos, el coseno en el segundo cuadrante es positivo o negativo. Negativo. Negativo, ¿cierto? Porque en el segundo cuadrante, ¿quién es solo positivo? En el segundo, el seno y la cosecante son positivos. En el tercero, la tangente y la cotangente son positivos. En el cuarto, el coseno
y las secantes son positivas. En el primero, obviamente que todas son positivas. Entonces, por lógica, el signo aquí es negativo. Siguiente. ¿Cuánto es la tangente de 230 grados? 230 grados, ¿a qué cuadrante pertenece? 230. Tercer cuadrante, ¿cierto? Tercer cuadrante. La tangente en el tercer cuadrante, ¿cuánto es? ¿Positivo o negativo? Positiva. Positiva, ¿cierto? Siendo positiva, porque está en el tercer cuadrante y la tangente y la cotangente siempre van a ser positivas. A ver, el siguiente, coseno de 301 grados. 301 grados, ¿a qué cuadrante pertenece? Cuarto cuadrante. Cuarto cuadrante. Entonces el coseno de 301 grados ¿es positiva o negativa? Positiva. Positiva. Ah, positiva, muy bien, positiva. El siguiente, coseno de 279 grados. 279 grados, ¿a qué cuadrante pertenece? Cuarto. Cuarto cuadrante. Cuarto. Entonces el coseno, el signo del coseno de 279 grados, ¿cuánto es? Positivo. Positivo, ¿cierto? Positivo. Coseno aquí. Sí, está bien, muy bien, muy bien. El otro, secante. Secante de 134 grados. ¿A qué cuadrante pertenece 134 grados? 134 está... Segundo, ¿cierto? Segundo. Segundo, muy bien, Segundo segundo cuadrante. cuadrante. Entonces la secante de 134 grados, ¿cuánto es? ¿Positivo o negativo? Negativa. Negativo, Negativo. ¿cierto? La secante en el segundo cuadrante es negativo. ¿Por qué? En el segundo cuadrante solo el seno y la cosecante son positivos. Entonces, el siguiente. Cosecante de 224 grados. 224 grados. ¿En qué cuadrante pertenece? Tercer cuadrante. Tercer cuadrante. Cuadrante. Entonces, ¿qué es? Negativo. Negativo, ¿cierto? Negativo. El otro es la cotangente de 345 grados. 345 grados. ¿A qué cuadrante pertenece? Cuarto. Cuarto cuadrante. ¿Qué es? ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo, ¿cierto? Cuarto cuadrante solo el coseno y la secante es positivo. Y la secante de 250 grados. ¿A qué cuadrante es 250 grados? Tercer cuadrante, ¿cierto? Tercer cuadrante. ¿Y cuánto es el signo de la secante de 250 grados? Es negativo. Negativo. Y así determinamos, ojo, determinamos solo únicamente los signos de las razones trigonométricas de cualquier ángulo. Aquí ángulos hay que tener en cuenta que entre 0 y 360 grados. ¿Ok? ¿Alguna pregunta tienen, muchachos? ¿O no tienen preguntas? ¿Alguna pregunta? A ver. Profesor, si nos dijeran el coseno de 270, ¿cuál cuadrante sería? Hay que tener en cuenta algo. El 270 es un ángulo cuadrantal. Ya. Esto creo que lo voy a decir, creo que el siguiente caso. Un ejemplo más. Pero si te das cuenta, los ángulos del primer cuadrante están entre 0 y 90, pero no toco ni el 0 ni el 90. En el segundo cuadrante está 90 a 180, pero no estoy poniendo ni al 90 ni al 180. Cuando hablamos de 270, de 90, 180 o 360 grados, inclusive el 0, son ángulos cuadrantales. ¿Ya? Lo voy a explicar de aquí porque este tema también está aquí presente. Solo que ahorita vamos a hacer esta parte, ahora hacemos otro ejemplo más y después creo que hacemos ángulos cuadrantales. Lo voy a explicar acá. Vamos con la secuencia, pero sí vamos a ver cuántos son las razones trigonométricas de 0, 90, 180, 270 y 360. Sí lo vamos a ver, ahorita lo vemos, miren. Ahora vamos a otro ejemplo. Un ejemplo
donde hay que pensar un poco. Por ejemplo, dice, ejemplo, determina a qué cuadrante pertenece el ángulo θ si la secante de θ es menor que 0 y el seno de θ es mayor que 0. Entonces aquí, ¿cómo resolvemos aquí esto? Tenemos, a ver, ¿qué podemos poner aquí, muchachos? Si la secante de θ es menor que 0, o sea, es secante de θ menor que 0, ¿qué es? Es negativa. ¿Sí o no? O sea, la secante de θ es negativa. Entonces te das cuenta, ¿a qué cuadrante su secante de θ es negativo? ¿A qué cuadrante pertenece θ para que la secante sea negativo? A ver, muchachos, nos ponemos a pensar, ¿dónde es negativa la secante de θ? Tercer cuadrante. Pertenece muy bien al tercer cuadrante. ¿Y qué cuadrante más? A ver, tercero y segundo. Segundo cuadrante, sí. Segundo. Segundo. Al tercer cuadrante y segundo cuadrante. O sea, que voy a borrar esto. Tita. Espera un momento, pero para borrar bien. A ver. Tita puede ser, pertenece al segundo cuadrante y puede ser al tercer cuadrante, ¿sí o no? Ahora, sí. O además. Además, ¿qué cosa? Sabemos que el seno de θ es mayor que 0, o sea, es positivo. Mayor que 0 es positivo, ¿sí o no? O sea, seno de θ es igual a positivo, su signo es positivo. Entonces, θ, ¿a qué cuadrante es si el seno es positivo? Obviamente aquí vas a darte cuenta que pertenece al primer cuadrante y segundo cuadrante, ¿sí o no? Porque el seno es positivo en el primer cuadrante porque todas las razones trigonométricas en el primer cuadrante son positivas. Y en el segundo cuadrante solo el seno y la cosecante es positivo, para los demás es negativo. Concluimos de estas dos afirmaciones. ¿Qué concluimos? ¿Qué concluimos ahí, muchachos? Por lógica, ¿θ a qué cuadrante pertenece? A ver, mira, aquí decimos esto, y aquí decimos otra vez, se repite aquí. Lo que se repite es esto y esto. Si tenemos dos afirmaciones que se repiten, entonces decimos que concluimos que θ pertenece al segundo cuadrante. Y de esa manera es como yo determino a qué ángulo, a qué cuadrante pertenece un ángulo sabiendo dos razones trigonométricas. Entonces podemos decir que θ pertenece al segundo cuadrante, o sea, θ pertenece, ¿entre qué valores está? Entre 90 grados y 180 grados. Entre esos valores va a estar θ. Entonces de esa manera es como resuelvo este problema. Ok, muchachos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta tienen o no tienen preguntas, muchachos? ¿Ninguna pregunta más? ¿Nada? Ok. Entonces vayamos a lo siguiente. Ya con el signo, ahora hay que seguir con los ángulos cuadrantales, lo que su compañero antes preguntó. ¿Ya? ¿Qué son ángulos cuadrantales? Los ángulos cuadrantales, en este caso, son ángulos de posición normal que son múltiplos de 90 grados. Por lo tanto, sus radios vectores coinciden con los ejes de coordenadas. O sea, el ángulo θ, que es un ángulo de posición normal, es un múltiplo de 90 grados. O sea, n por pi medio. Recuerda que pi medio es 90 grados. Donde n pertenece a los enteros. ¿Ya? Θ, en este caso es n por 90 grados. O sea, múltiplo de 90 grados, n por 90. Y el ángulo θ forma los ángulos cuadrantales desde el negativo, menos 180, menos 90, 0, 90, 180. Estos son los ángulos cuadrantales. Que si tú te das cuenta, si graficamos, aquí decimos, el ángulo 0 grados es este, obviamente. El de 90 sería esto, mira. 90 grados sería aquí. El de 180 grados sería hasta ahí.
El de 270, porque es ángulo cuadrantal, sería hasta ahí. Y el de 360 grados sería omega. Alfa sería un ángulo de 90. Beta sería un ángulo de 180 grados. Phi sería un ángulo de 270 grados. Y omega sería un ángulo de 360 grados. Normalmente los ángulos cuadrantales en este caso va a ser, ¿quiénes? El 0 grados, el 90 grados, el 180 grados, el 270 grados y el de 360 grados. Estos son mis ángulos que normalmente vamos a decir que son, vamos a tener en cuenta como ángulos cuadrantales. Estos son mis ángulos cuadrantales. Profe, pero también están los negativos. Sí, los ángulos negativos y los que siguen acá también son ángulos cuadrantales. Pero los que más se utilizan son estos: 0, 90, 180, 270 y 360. ¿Ya? Y aquí hay que tener en cuenta esto. ¿Cómo determinan las razones trigonométricas de los ángulos de 0 y 90 grados? Bueno, puedo poner más, pero aquí nomás he puesto esos dos. ¿Cómo determino esos ángulos? Para ese ángulo de 0 y 90 grados, sus razones trigonométricas. Una vez se han preguntado cómo determino eso. Entonces aquí tenemos, vamos a graficar. Aquí está mi plano de coordenadas. ¿Cuánto es 0 grados? A ver, muchachos, ¿cuánto es 0 grados? 0 grados es de aquí hasta aquí. Este es 0 grados. ¿Sí o no? ¿Está bien o está mal? A ver, muchachos, ¿está bien o está mal? Eje X, eje Y. El punto, ¿cuál es el punto aquí? Punto 1, 0. Punto aquí 1, 0. X, ¿cuánto vale? 1. Y, ¿cuánto vale? 0. Si quiero el radio vector, ¿cuánto sería? Raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. ¿Sí? ¿Y cuánto queda eso, muchachos? Si reemplazo x vale 1, y 0, ¿cuánto es? 1, ¿cierto? Necesariamente va a salir 1. ¿Sí o no? Y con eso calculamos. ¿Qué calculamos? Las razones trigonométricas de 0 grados. ¿Cuánto es, muchachos? El seno de tita. ¿Cuánto es el seno de tita? Y sobre R. ¿Y cuánto es? 0. ¿Y R? 1. 0 entre 1. 0. El coseno de tita. ¿Cuánto es el coseno de tita? X sobre R. ¿X cuánto es? 1. ¿Y R? 1. ¿Sí? ¿Está bien? 1 queda. Después, tangente de tita. ¿Cuánto es tangente de tita? Tangente es tangente es y sobre x. Y0 y x1, o sea, 0. Cotangente de tita. ¿Cuánto es la cotangente de tita? Cotangente es x sobre y. O sea, x vale 1 y y vale 0. ¿Cuánto es eso? 1 sobre 0. ¿Cuánto es 1 sobre 0? Aquí hay que tener en cuenta algo, muchachos. 1 sobre 0 le vamos a poner no definido. ¿Ya? No definido. Porque verdaderamente no se sabe el valor. ¿Ya? No se sabe ese valor en realidad. Algunas veces le ponen a algunos libros que son infinito. Otros le ponen como no definido. Y otros le ponen otra expresión. ¿Ya? Pero aquí le vamos a poner ND. ND significa no definido. O sea, no sabemos cuál es su valor exacto. ¿Ya? ¿Qué más? Hay que hallar la secante. La secante de tita, ¿cuánto es? Pero ese tita no es PC. ¿Cuánto es el ángulo aquí que estamos hallando? 0 grados, ¿cierto? Hay que ponerle 0 grados. Vaya a ser que se confundamos. 0 grados. Aquí también 0 grados. 0 grados. 0 grados. Secante de 0 grados, ¿cuánto es? R sobre X. R vale 1 y X vale 1. ¿Cuánto vale? 1. Y la cosecante de 0 grados, ¿cuánto es? Cosecante es R sobre Y. Que R vale 1 y Y vale 0. Y 1 entre 0 es no definido.
¿Sí o no? No definido. Y ahí determinamos que el seno de 0 grados es 0, el coseno de 0 es 1, la tangente de 0 es 0, la cotangente de 0 es no definido, la secante de 0 es 1 y la cosecante de 0 es no definido. ¿Sí o no? Y así es como podemos determinar las razones trigonométricas de un ángulo, que en este caso es el ángulo cuadrantal 0. También, pero me dicen que también debo determinar las razones trigonométricas de 90 grados. O sea, aquí vamos otra vez. Aquí está X, este es Y. ¿Cuánto vale 90 grados, muchachos? El ángulo 90 sería desde aquí hasta acá. 90 grados. ¿Y cuánto mide ahí esto? Sería... A ver. De aquí a acá. ¿Cuánto vale este? 1. Entonces, ¿y el punto? ¿Cuál es el punto ahí? El punto es 0 y 1. En X es 0. ¿Sí o no? En X es 0. Y en Y vale 1. ¿Sí o no? Aquí está el punto. Entonces aquí sería X vale 0. ¿Y Y cuánto vale? 1. Entonces, R ¿cuánto es? Raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado. ¿Cuánto es eso? Obviamente ya te das cuenta que 0 cuadrado más 1 al cuadrado. Raíz cuadrada, ¿cuánto queda? 1. Entonces calculamos las razones trigonométricas del ángulo de 90 grados. Es 90 grados. ¿Cuánto sería eso, muchachos? A ver, entonces aquí, ¿cuánto sería? El primer ángulo que hallamos aquí es el seno. La primera razón trigonométrica, 0,90 grados. ¿Cuánto es 0,90 grados? Es Y sobre R. ¿Cuánto vale Y? Y vale 1 y R vale 1, o sea, aquí vale 1. Coseno 90 grados, ¿cuánto es? X sobre R, que diga. X, ¿cuánto vale? 0 y R vale 1. 0 entre 1 es 0. Tangente 90 grados, ¿cuánto es? Tangente es Y sobre X. ¿Y Y cuánto es? 1 sobre 0. ¿Y 1 sobre 0 qué es? No definido. La cotangente 90 grados es igual a X sobre Y. ¿X cuánto es? 0 sobre 1. O sea, 0 sobre 1. 0 sobre 1 es 0. La otra es la secante de 90 grados. ¿Cuánto es secante? Es R sobre X. R vale 1 y X vale 0. O sea, no definido. Y la cosecante de 90 grados es R sobre Y. R vale 1 y Y vale 1. Y aquí sería 1. Y de esa manera es como determinamos las razones trigonométricas de los ángulos cuadrantales de 90 grados y de 0 grados. Ok. De esa forma. Recuerda que aquí este vale 1 y acá también vale 1. Obviamente, ¿sí o no? El punto aquí para los ángulos cuadrantales normalmente está determinado por el 1. ¿Sí o no? Y debemos poner aquí siempre aquí. El punto P aquí es punto P vale 1, 0. Y acá el punto P vale 0 y 1. Aunque aquí hay que ponerle otro valor para confundirnos acá. Vamos a pensar que sea el mismo punto. Aquí vamos a poner el punto Q. 0, 1. De esa manera. ¿Alguna pregunta, muchachos? Ah, sí, falta algo. Falta los de 180, 270, 360, ¿sí o no? Entonces aquí, en resumen, al final, si quieres determinar todas las razones trigonométricas, vas a concluir lo siguiente. Las razones trigonométricas de ángulos cuadrantales son... Ahí tenemos las razones trigonométricas de ángulos cuadrantales. Recordando que ND es no definido. Y aquí 0, el 0. El seno de 0 es 0, el coseno de 0 es 1, la tangente de 0 es 0, la cotangente es no definido, la secante vale 1 y la cosecante es no definido. El de 90 ya lo hemos hecho, sale 1, 0, no definido, 0, no definido, 1.
O sea, el seno 90 es 1, la coseno 90 es 0, tangente 90 no definido, cotangente 90 0, secante 90 es no definido, cosecante 90 es 1. Y haciendo casi el mismo análisis del ejemplo anterior, podemos determinar las razones trigonométricas de 180 grados, 270 y 360, que al final sería el seno de 180 es 0, coseno menos 1, tangente 0, cotangente 180 no definido, secante 180 menos 1, cosecante 180 no definido. Y análogamente de 270. Y aquí hay algo que te vas a percatar. Mira, algo que vas a ver así en forma secuencial, mira. Te das cuenta de esto. ¿Estos valores son qué? Mira. Cruzados aquí son iguales, ¿cierto? Mira, este pasa acá, este pasa acá, este. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Inclusive este, mira, acá mira, este 0 aquí, acá menos 1, acá menos 1, acá este valor con este valor, mira. Son valores como cruzados, ¿cierto? Aquí tenemos que el seno de 180 es igual al coseno de 270. El coseno de 180 es igual al seno de 270. Y así. Y además, aparte, tú te vas a dar cuenta de algo. Aparte de dar cuenta que el 0 grados, sus razones trigonométricas, es de 360 grados, ¿sí o no? 0, 1, 0, no definido, 1 no definido acá. 0, 1, 0, no definido, 1 no definido, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Lo ves o no lo ves? Y aquí, inclusive, tú puedes deducir esto, mira. Tú puedes deducir lo siguiente. Mira aquí, menos 1. Acá. Menos 1 aquí, aquí. ¿Qué es? Mira. Menos 1 aquí, perdón, 1 aquí, menos 1. Su contrario. El contrario de 0 aquí, para acá, ¿cuánto es? 0. Después aquí este, mira, aquí con este. Y acá. Y aparte, mira, aquí es 1 y acá menos 1. Y acá es igual que este. ¿Sí o no? Mira, hay cierta concordancia. Cierta... ¿cómo se le dice cuando son parecidos? Cierta analogía, cierta semejanza entre los números. Y más aún, yo te voy a decir algo, mira. El 0 aquí, su inversa, ¿cuál es? Su inversa es esto. El 1 su inversa es este de acá. El 0 su inversa es esto. ¿Sí o no? El 0 su inversa es no definido. El 1 su inversa es 1. El 0 su inversa no definido. ¿Sí o no? Entonces tú puedes decir esto, mira, teniendo en cuenta, apartando todo esto, esto lo borro ya. Ya esto ya es una causalidad aquí que ocurre en estas razones trigonométricas. Pero yo puedo decir lo siguiente, mira. Vamos aquí. Listo, bien. Aquí, el seno de 0, su inversa es la cosecante. La cosecante es no definido. El coseno de 0 es 1. Su inversa es el secante de 1. Secante de 0 es 1. La tangente de 0 es 0. Su inversa es cotangente. Ojo, tener en cuenta que estas líneas que he puesto aquí, estamos hablando de sus recíprocas. ¿Sí o no? La secante, el seno, la cotangente es la inversa de la tangente, la secante es la inversa del coseno, la cosecante es la inversa del seno. Como antes hemos visto en identidades trigonométricas recíprocas. Y aquí también te das cuenta, si este es 0, aquí va a ser 0. Este es 1, aquí es 1. ¿Sí o no? Acá este también, inverso aquí, inverso acá. Y aquí también inverso aquí, inverso acá. Y después te das cuenta aquí, de 90 a 180, tú te das cuenta son inversas, pero negativas. Si este es 1, la inversa aquí es menos 1. Y aquí 0 es inversa del negativo de 0. Es 0. Aquí las inversas acá, este pasa por acá, cambiando de signo, pero tú recuerdas, si le cambia el signo a 0, sigue siendo 0. Lo no definido le cambias el signo, aquí sería no definido, pero en sentido negativo. Por acá también aquí vemos esto, y aquí el 1,
acá su opuesto es menos 1. Y te das cuenta que 180 y 270 son parecidas. Mira, con el mismo signo. Si no están en cruz. Y obviamente el de 360 grados y de 0 grados son iguales, ¿cierto? Este es igual como decir esto de acá. ¿Sí o no? De esa manera. De esa manera. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Han entendido o no han entendido? ¿Alguna pregunta, muchachos, o no tienen preguntas? Ahora vamos a un ejemplo. Ejemplo, calcular el valor de 2 seno de 90 menos secante de 360 grados sobre 4 tangente de 180 más 2. Entonces aquí calculamos. 2 seno 90 grados menos secante de 360 grados sobre 4 tangente de 180 grados más 2. ¿Cuánto es el seno 90, muchachos? Seno 90, ¿cuánto es? A ver. ¿El seno 90 es 1 o 0? 1, ¿cierto? 1. Menos secante de 360. ¿Cuánto es la secante de 360? Secante de 360, ¿cuánto es? 1, ¿cierto? Dividido entre ¿quién? 4. Tangente de 180. ¿Cuánto es tangente de 180? 0. ¿0 está bien? Y le sumo 2. ¿Está bien o está mal, muchachos? ¿Está bien o está mal? A ver. ¿Cuánto es el seno 90? Seno 90 es 1, ¿sí o no? A ver. Recuerden acá, seno 90, aquí va 90 grados. Y acá está el 1. El seno 90, ¿cuánto es? Y sobre R. Pero Y en este caso es 1 sobre 1, o sea 1. Muy bien. La secante de 360, ¿cuánto es? Es igual a la secante de 0 grados. Aquí lo puedo deducir esto. Secante de 360 es secante de 0 grados. Entonces aquí hay que hallar la secante de 0. La secante de 0 sería acá, más o menos. Aquí 1. Y la secante de 0 grados, ¿cuánto es? Sería R sobre X. Y R en este caso vale 1. Y X vale 1. Entonces vale 1. Muy bien. Y la tangente de 180 grados. Aquí sería tangente. La tangente sería hasta acá. Sería esto de aquí. O aquí es 1 negativo. 180 grados. ¿Cuánto es la tangente de 180 grados? Aquí te das cuenta. La tangente es Y sobre X. ¿Cuánto vale Y? Y vale 0. Porque X vale menos 1. ¿Sí o no? Y 0 entre menos 1 es 0. Entonces está bien. Entonces te quedaría 2 menos 1 sobre 0 más 2. O sea, 1 sobre 2. Entonces aquí obtenemos que 2 seno 90 grados menos secante de 360 grados. Todo esto dividido entre 4 tangente de 180 grados más 2 es igual a 1 medio. De esa forma. Y esa es la respuesta. Y esa es mi respuesta. De esa manera es como puedo resolver este tipo de problemas. Aquí yo normalmente utilizo esto porque obviamente ya sé cuál es la base. ¿Sí o no? A veces puedo utilizar esto de acá para resolver este tipo de problemas. Si es que posible pueden memorizar los ángulos ahí, memorícelo bien. Si no, utilicen otros métodos para poder determinar esos ángulos. Aquí yo normalmente hago esto porque a veces me olvido de las razones trigonométricas de ángulos cuadrantales. ¿Ya? Entonces yo hago este análisis para poder determinar tanto el seno, la secante, tangente. Es una forma para poder determinar
razones trigonométricas de ángulos cuadrantales. ¿Ya ok, muchachos? Si es posible aquí ustedes dirán, tienes que saber de memoria algunos, o sea, tienes que saber de memoria toda esta información. Si es posible, sí. Pero si no, utiliza otro método. Por ejemplo, este de acá que he dicho que estas son las inversas de acá y estas inversas son así, cruzadas, todas cruzadas, cruzadas. ¿Sí o no? O si no, utiliza otro análisis como yo he hecho aquí. Me hago la gráfica y empiezo a desarrollar cuál es el seno, cuáles son las razones trigonométricas de los ángulos que yo quiero. Aunque en realidad el método que yo hago aquí para resolver esto, si se dan cuenta, es un poco más tedioso porque debes saber cómo graficar quién es X, quién es Y, quién es R y determinar la razón trigonométrica. Ya es cuestión de ustedes saber qué método utilizar para poder determinar las razones trigonométricas de estos ángulos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Tienen alguna pregunta? Muchachos, ¿tienen alguna pregunta o no tienen preguntas? ¿Una pregunta, muchachos? Profe, Sí, dime. yo la había cuestión de aplicar, por decirlo así, el cuadrado, que nos había, ¿Cómo? en la tabla que nos habían de relación geométrica de ángulos cuadrados. Nomás se sabe. Ahora, vamos a las razones trigonométricas de ángulos coterminales. ¿Qué son los ángulos coterminales? A ver, supongamos, yo tengo el plano de coordenadas. Yo pongo el ángulo, el punto P, su radio vector. Este es mi ángulo alfa, ¿sí o no? El ángulo de posición normal del punto P en este caso es alfa. Y este ángulo de acá es beta. Es el ángulo de posición normal, pero negativo del mismo P. ¿Sí o no? Alfa y beta Sí. son los mismos ángulos de posición normal del punto P. Solo que alfa es positivo y beta es negativo. Aunque aquí lo he puesto de colores. Para positivo le he puesto de color celeste y el negativo de color rojo. ¿Sí o no? Estos dos ángulos son coterminales. ¿Qué significa que son ángulos coterminales? Los ángulos coterminales son ángulos que su diferencia de sus medidas es un múltiplo de una vuelta o 360 grados. Esta es otra definición. La definición más simple es, son aquellos ángulos que partiendo del mismo eje, en este caso el eje X, llegan al radio vector o forman el ángulo R vector, o bien en forma horaria o antihoraria, o dando varias vueltas, puede ser. Pero la definición matemática sería esto: los ángulos coterminados son ángulos que su diferencia y su medida es un múltiplo de una vuelta o 360 grados. O sea, si resto alfa menos beta, ¿cuánto es? Es 360 grados por n, donde n pertenece a los enteros. Puede ser vueltas negativas o vueltas positivas. Y en este caso las razones trigonométricas de ángulos coterminales son iguales. Quiere decir que si yo tengo dos ángulos que son coterminales, sus razones trigonométricas tanto de alfa como de beta son necesariamente iguales. Supongamos, si aquí pongo seno de alfa, ¿cuánto es igual? Al seno de beta. Coseno de alfa, ¿cuánto es? Coseno de beta. Tangente de beta, tangente de alfa. Esas son las razones trigonométricas de ángulos coterminales, siempre y cuando sean ángulos coterminales. ¿Ok, muchachos? Ahora vamos a un ejemplo. Dice, determina las razones trigonométricas de coseno de 750 grados, seno de 1125 grados y tangente de 61 pi tercios. ¿Cómo hacemos aquí? A ver, vamos a ver. Sabemos, vamos a utilizar la definición de ángulo coterminal. Ya. Sabemos, ¿qué cosa? Coseno de 750 grados. ¿A qué va a ser igual?
A ver, aquí, si te damos cuenta, el coseno de 750 grados, si tú vas a darte cuenta aquí, si dibujo este ángulo, ¿cuánto será ahí? Coseno de 750 grados, ¿cuánto es? A ver. Sería aquí, una vuelta. ¿Cuánto va ahí? 360. Más otra vuelta, ¿cuánto es? 720. Pero aquí es como decir coseno de 720 grados más 30 grados, ¿sí o no? O sea, de 30 paso por aquí hasta 30 grados, ¿sí o no? Hasta ahí sería el ángulo de una vuelta. Perdón, el ángulo de 750 grados. O sea, aquí es este ángulo, ¿cuánto vale? 750 grados. Y obviamente va a ser coterminal. ¿Coterminal con quién? Coterminar con el ángulo de 30 grados, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Lo ven o no lo ven, muchachos? ¿Lo ven o no lo ven? Está aquí coterminar. O sea que si 30 grados y 750 grados, ¿qué son? Son coterminales. ¿Está bien o está mal, muchachos? ¿Está bien o está mal? Está bien. Entonces el coseno de 750 grados, ¿a qué va a ser igual? ¿Al coseno de quién? De 30 grados. Y entonces el coseno de 750 grados, ¿cuánto es? ¿Cuánto es el coseno de 30 grados? A ver, acuérdense, a ver, sería raíz cuadrada de 3 sobre 2. ¿Sí o no? ¿Está bien? Ahí está bien. Sí, está bien. Y de esa forma es como puedo determinar el ángulo de 700, el coseno de 750 grados, utilizando que ángulos coterminales, que en este caso es de 30 y 750 grados. ¿Me entendieron ahí? Muchachos, ¿sí o no? ¿Me entendieron? ¿Sí? Entonces, con esto vamos a hacer lo otro. Seno de 1125 grados. ¿Cuánto es? Aquí es va a ser seno de cuánto? Seno de 1080 grados más 45. ¿Sí está bien? Porque aquí si graficamos acá, aquí vale 360. Después otra vuelta 720. Más otra vuelta 1080. Y sobra cuántos ángulos aquí, hasta aquí, ¿cierto? Que aquí se le da el ángulo de 90 grados, de 45. Ángulo de 45 grados, ¿sí o no? O sea, este ángulo de ahí sería 1125 grados, ¿sí o no? Pero que es coterminar con qué ángulo? Es coterminar con el ángulo de 45 grados, ¿sí o no? Teniendo en cuenta, entonces, el de 45 grados y 1125 grados son coterminales. Coterminales. Quiere decir que el seno de 1125 grados, ¿a qué va a ser igual? Al seno de 45 grados. Y te queda seno de 1125 grados. ¿Cuánto es eso, muchachos? A raíz cuadrada de 2 dividido entre 2. Listo. Entonces, de esa manera es como puedo determinar el seno de estos ángulos, utilizando ángulos coterminales. ¿Ok, muchachos? ¿Alguna pregunta ahí? ¿Hay o no hay preguntas? Muchachos, ¿hay preguntas o no? ¿Ninguna? Y aquí va lo siguiente. ¿Cuánto es el tangente de 61 pi tercios? Aquí. Aquí voy a hacer lo siguiente, muchachos. Mira, para decir la tangente. 61 pi, ¿cuánto es? Es como decir 60 pi más un pi, ¿cierto? Dividido entre 3. ¿Sí o no? O 60 pi más pi, que es lo que va recomendable. 60 pi
más pi sobre 3. ¿Y esto qué es? Esto sería tangente de ¿cuánto? 60 pi sobre 3 más pi tercios. Entonces la tangente de 60 pi entre 3, ¿cuánto es? Es 20 pi más pi tercios. Y tú te percatas de algo, a ver, ¿qué te percatas, muchachos? A ver, ¿qué te percatas? A ver, ¿qué te percatas? Tangente sería, obviamente aquí tuve que hacer 10 veces 2pi más pi tercios. Y tú dices, profe, aquí 20 pi es como decir 10 por 2 pi. Sí, claro. ¿Y qué estoy diciendo aquí cuando formo aquí esto? ¿Cuántas vueltas ha dado aquí? Ha dado 10 vueltas, porque 2 pi es como decir, recuerda que 2 pi ¿cuánto es? 360 grados. O sea, ha dado 10 vueltas y llega un poco más, pi tercios. Y por razones trigonométricas de ángulos coterminales, ¿qué queda? Que esta tangente, ¿cuánto es? La tangente de pi tercios. ¿Sí o no? Básicamente, cuando son ángulos coterminales, ves cuántas vueltas ha dado y observa lo que sobra. Lo que sobra es esto. Y lo que sobra será la tangente. Entonces, la tangente de 61 pi sobre 3 es igual a tangente. ¿Cuánto es esto? Pi tercios. Pi tercio es... Sería 200, ¿Cuánto? 273. No. ¿Cuánto es aquí? Tangente de que... ¿Cuánto vale pi? Pi vale 180. 180 grados entre 3, ¿cuánto es? Tangente de 60. ¿Y cuánto es la tangente de 60? Raíz cuadrada de 3 sobre 2, ¿no? A ver. Raíz cuadrada de 3. Sobre 3, sí. Raíz cuadrada de 3 sobre 1. O sea, la tangente de 61 pi sobre 3 es igual raíz cuadrada de 3. Y de esa manera es como puedo determinar las razones trigonométricas de ángulos mayores que 360 grados, pero utilizando ángulos coterminales. Recuerda que esos ángulos coterminales son aquí, por ejemplo, acá 30, 45 y aquí obviamente pi tercios, que es tangente, pi tercios es 60 grados. ¿Sí o no? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Ninguna? Entonces aquí vamos a la siguiente parte. ¿Qué es la siguiente parte? Mira, hasta el momento hemos determinado ángulos menores de una vuelta, ¿cierto? Inclusive del primer cuadrante. Hemos visto signos, ¿cierto? Signo positivo, negativo. Aquí vamos a hacer una definición muy importante en la trigonometría. Reducción al primer cuadrante. ¿Ok? Reducción al primer cuadrante es que tú te vas a dar cuenta que hay ángulos mayores a 90 que es un poco más difícil determinar su valor numérico. ¿Ya? Porque mira, si yo te digo, ¿cuánto es el seno de 120 grados? ¿Cuánto es, muchachos? O por ejemplo digo, coseno de 195 grados, ¿cuánto es? O por ejemplo digo, tangente de 285 grados, ¿cuánto es? Se hace un poco difícil determinar estos valores, ¿sí o no? Se hace un poco difícil determinar esos valores numéricos, porque inclusive podrías utilizar una calculadora o tablas, y bueno, ahí sale bien, pero en un examen de admisión no vas a llevar una tabla ni vas a llevar una calculadora. ¿Cómo determinaríamos, por ejemplo, estos ángulos? Para ese caso, utilizamos este método llamado reducción al primer cuadrante. ¿Ya? O sea, ¿qué hay que hacer ahí? Para poder determinar esos ángulos, sus razones trigonométricas, utilizo la reducción del primer cuadrante. Ojo, tener en cuenta que hay reglas. Por ejemplo, la primera regla dice lo siguiente.
reglas de reducción al primer cuadrante. La primera dice que para poder determinar las razones trigonométricas de cualquier ángulo menor a 360 grados o menor a 360 grados, debemos conocer a qué cuadrante pertenece este ángulo. Por ejemplo, aquí primer cuadrante, ¿quién es? El ángulo θ. Ojo, este ángulo θ debe ser menor a 90. Si yo tengo un ángulo θ o 90 grados menos θ, pertenece al primer cuadrante. Si yo tengo el ángulo 90 grados más θ y 180 grados menos θ, ¿pertenece a qué cuadrante? Al segundo cuadrante. ¿Sí o no? Si yo tengo un ángulo de 180 grados más θ o 270 grados menos θ, pertenece al tercer cuadrante. Y si yo tengo un ángulo de 270 grados más θ o 360 grados menos θ, pertenece al cuarto cuadrante. Eso es lo primero que voy a hacer. Por ejemplo, si yo tengo 150 grados, ¿a qué cuadrante pertenece? Obviamente, tú vas a decir pertenece al segundo cuadrante. Segundo. Pero, ¿cómo puedo expresarlo? Puedo expresarlo y decir, aquí sería 90 grados más 60. O 180 grados menos 30, ¿sí o no? Yo puedo expresarlo así. O por ejemplo, 290 grados. ¿A qué cuadrante pertenece? 290 pertenece al cuarto cuadrante. Sí, cuarto cuadrante. ¿Cómo se puede expresar? Se puede expresar así. 270 grados más 20 o 360 grados menos 70. Mira, puedo utilizar una o la otra. Tú utilizas cuál me conviene, cualquier expresión. Y aquí, para la reducción al primer cuadrante, cuando los ángulos son menores a 360 grados, ¿qué se hace? Se hace esto, mira. Por lo tanto, las razones trigonométricas de los ángulos menores a 360 grados es la razón trigonométrica de 90 grados o bien más menos θ va a ser igual el signo de ese cuadrante, ojo, el signo de ese cuadrante por la corrazón trigonométrica de θ. Ya. ¿Cómo así? A ver. Supongamos, seno de 120 grados. ¿Cuánto es ahí? Sería seno de que voy a poner 90 grados más 30. Listo. ¿Está bien o está mal? Mira, estoy aplicando esto, 90 grados más 30. Y yo digo, a ver, ¿cuánto es el signo de 120 grados? 120 grados, ¿a qué cuadrante pertenece? Pertenece al segundo cuadrante. ¿Y el segundo cuadrante, el seno qué es? ¿Positivo o negativo? El seno en el segundo cuadrante es positivo. Positivo. Y te va a quedar la corrazón. ¿Cuál es la corrazón del seno? El seno, su corrazón es el coseno. ¿El coseno de qué ángulo? En este caso, este es θ, de 30 grados. Entonces, el seno de 120 grados va a ser más raíz cuadrada de 3 sobre 2. Y así determino el seno de 120 grados, utilizando la reducción al primer cuadrante. De esa forma. Mejor dicho, aquí, para determinar las reglas de reducción al primer cuadrante, debes saber delimitar a qué cuadrante pertenece y expresar ese ángulo en favor de los ángulos cuadrantales. En este caso puede ser 90, puede ser 180, 270 o 360 grados, según el caso. Y aquí hay algo importante, mira, voy a borrar esto. Yo veo que la razón trigonométrica de 90 grados más menos θ es el signo por la corrazón. Pero aquí hay algo importante, mira. Cuando yo tengo la razón trigonométrica de 180 más menos θ, va a ser el signo por la misma razón trigonométrica de θ. O sea, supongamos aquí digo coseno de... a ver, el número... 210 grados. ¿Cuánto sería? Yo puedo decir aquí sería coseno de 180 grados más 30 grados. ¿Sí o no? ¿Qué sale ahí? Cuando es 180, pones el signo. Digo, coseno en el tercer 210, ¿en qué cuadrante está? Pertenece al tercer cuadrante. ¿Sí o no? ¿Cuánto es el coseno en el tercer cuadrante? El cuadrante es negativo. ¿Sí o no? El cuadrante es negativo. Y aquí, como está 180, el coseno sigue el mismo, coseno. Y sería menos negativo de coseno de 30 grados. O sea,
el coseno de 200 grados es menos raíz cuadrada de 3 sobre 2. Esto ocurre cuando tiene 180. Si quiero la razón trigonométrica de 180 más menos θ, solo va a ser el signo por la misma razón trigonométrica de θ. En el cambio de 90 será el signo por la corrazón trigonométrica que tenías al principio. La corrazón. Recuerda que la corrazón trigonométrica, ¿cuál es? Del seno su corrazón es el coseno. Del tangente su corrazón es la cotangente. De la secante su corrazón es la cosecante. ¿Ya? Y esto da tanto para el 90 más menos, 180 más menos, 270 y 360. ¿Ok? ¿Me están entendiendo ahí, muchachos? ¿O no me han entendido ahí? A ver, preguntas. ¿Me están entendiendo o no me están entendiendo? Sí. Sí, vamos a ver. Voy a borrar esto. Entonces aquí van las otras fórmulas. Recuerda que están formulitas. La razón trigonométrica de 270 grados más menos θ, ¿cuánto es? El signo por la corrazón de la corrazón trigonométrica de θ. Razón trigonométrica de 360 grados menos θ va a ser el signo por la razón trigonométrica de θ. El signo de las razones trigonométricas de ángulos menores a 360 grados depende del cuadrante a que pertenece el ángulo reducido. Recuerda que corrazón trigonométrica es la expresión CoRT que está aquí. Ya le dije, ¿cuál es la corrazón del seno? El coseno. ¿Cuál es la corrazón de la tangente? La cotangente. ¿Cuál es la corrazón de la secante? La cosecante. Entonces aquí estas formulitas hay que saberlas bien. ¿Sí o no? Hay que saberlas bien. Especialmente cuando tenemos, por ejemplo, acá, un problema de este tipo. Dice, determinar las razones trigonométricas de. Entonces aquí tenemos, vamos a resolver aquí. ¿Cuánto es el coseno de 90 grados menos x? ¿Qué sale? A ver, muchachos. 90 grados menos θ. Menos x, que diga. ¿A qué cuadrante pertenece? Si te das cuenta, pertenece al primer cuadrante. ¿Y cuánto sería aquí? El signo sería positivo, porque está en el primer cuadrante. Entonces este ángulo de acá pertenece al primer cuadrante y todas las razones trigonométricas del primer cuadrante son positivas. Pero este es de 90. Cuando es 90, ¿cuánto es? Pues sería la corrazón. ¿Cuál sería el coseno? Su corrazón sería el seno. Y este sería el seno del ángulo que está restando, que en este caso vale x. Entonces diremos que el coseno de 90 grados menos x es igual al más seno de x. Listo. De esa forma. Por ejemplo, si tengo tangente de 180 grados más alfa. Tangente de 180 grados más alfa. 180 grados más alfa. ¿A qué cuadrante pertenece? A ver, muchachos, ¿a qué cuadrante pertenece? Tercero. Tercer cuadrante. Muy bien, tercer cuadrante. Entonces, si pertenece al tercer cuadrante, ¿la tangente es positiva o negativa? Positiva. Positiva. Y es tangente de 180. 180, ¿es corrazón o no corrazón? No es corrazón, ¿cierto? Sería, si este tangente, acá también sería tangente. ¿Y el ángulo cuál es? Aquí está. Alfa. O sea, tangente de 180 grados más alfa es igual a la positiva de la tangente de alfa. Listo. Aquí la cosecante de 180 grados menos phi. ¿Cuánto es esto? 180 grados menos phi. ¿A qué cuadrante pertenece? Pertenece al segundo. Segundo. Segundo cuadrante, Sí. ¿cierto? Segundo cuadrante. Entonces dices, en el segundo cuadrante, ¿la cosecante es positiva o negativa? Negativa. Negativo. ¿La cosecante? No, positiva. En el segundo cuadrante, los que son positivos son el seno y la cosecante, entonces es positiva. Como es 180 aquí, aquí va a ser la misma razón trigonométrica, cosecante. ¿Cosecante de qué? Del ángulo que está restando, en este caso, restando, sumando, phi.
Entonces la cosecante de 180 grados menos phi es igual más positivo, o bueno, positivo de la cosecante de phi. Listo. Y por último vamos con la secante de 270 grados más beta. ¿Cuánto es ahí? A ver, 270 grados más beta. ¿A qué cuadrante pertenece? 270 grados más Cuarto. beta. Cuarto cuadrante. La secante, positiva o negativa, en el cuarto cuadrante. La secante Positivo. positiva. Y te va a quedar 270. 270 es la Corrazón. corrazón. ¿Cuál es la corrazón del secante? La cosecante. Cosecante. ¿De quién? De beta. Perfecto. ¿Sí o no? Y acá vamos con números. Seno de 240 grados. ¿Cuánto es? Aquí yo puedo hacer esto. Mira, aquí 240 grados obviamente te vas a dar cuenta a qué cuadrante pertenece. Pertenece al tercer cuadrante. ¿Sí o no? Entonces aquí te vas a poner seno 240. Tú puedes poner 180 grados más 60 grados. Y aquí seno 180 más 60. ¿El signo qué va a ser? ¿Qué signo? ¿Positivo o negativo? Negativo, ¿cierto? Negativo, porque está en el tercer cuadrante. Y el seno en tercer Negativo. cuadrante es negativo. ¿Y esto cuánto es? Si es 180 será, si es seno aquí, también será seno. ¿De qué ángulo? El que sobra, esto. 60 grados. Entonces, el seno de 240 grados, ¿cuánto es? Menos raíz cuadrada de 3 sobre 2. Listo. Entonces, de esa manera es como puedo determinar el seno de 240 grados. ¿Sí o no? El siguiente. Y la cotangente de 300 grados, ¿cuánto es, muchachos? Aquí yo voy a hacer esto. La cotangente sería cotangente de 360 grados menos 60 grados. 300, vea, 300, 360 menos 60. Yo digo 300 grados, ¿a qué cuadrante pertenece? Cuarto cuadrante. En el cuarto cuadrante la cotangente es positiva o negativa. Cuarto cuadrante. Negativa, ¿cierto? Negativo. Menos. Y si es 360, cotangente, acá será cotangente. Tangente. ¿Cierto? Cotangente de 60. Y entonces la cotangente de 300 grados, ¿cuánto es? Menos cotangente de 60. ¿Cuánto es cotangente de 60? A ver. Raíz cuadrada de 3 sobre 3. ¿Está bien o está mal? A ver. Aquí 60 grados, raíz cuadrada de 3, 1, la cotangente. Sí, está bien. Raíz cuadrada de 3 sobre 3. Y de esa manera es como puedo determinar cualquier razón trigonométrica de un ángulo menores a 360 grados. Tanto con su signo como su valor numérico. ¿Ya, muchachos? Tanto como su signo como su valor numérico. Bueno, aquí tenés que tener en cuenta que para determinar aquí de 240, o bien pones 180 más 60, o si no pones 270 menos 30. Yo le pongo 180 en función de 180 y 360 por el hecho de conveniencia. ¿Por qué? El seno en 180 no cambia la razón trigonométrica. El de 360 no cambia la razón trigonométrica. En cambio, el 90 y 270, si yo por ejemplo hubiese hecho por ejemplo, yo hubiese seno de 240, yo digo, esto es como decir seno de 270 menos 30, ¿cierto? ¿Sí o no? Seno de 240 es seno de 270 menos 30. Obviamente yo dije 240 pertenece al tercer cuadrante. Por lógica el signo es negativo. Sí. Y como es seno, cambio. Seno, no puedo poner aquí seno, sino su corrazón. ¿Cuál es la corrazón? Coseno de 30 grados. Y al final te queda seno de 140 grados. La corrazón del seno es el coseno y te queda menos raíz cuadrada de 3 sobre 2. Al final también es lo mismo, creo, muchachos. Si tienes bastante, has hecho varios problemas de este tipo, te vas a dar cuenta que se te va a hacer más fácil hacerlo de esta forma. ¿Ya? Pero tienes que practicar bastante en realidad para que se te quede esa información, esa pequeña información, para que puedas resolver esto. Yo normalmente utilizo 180 y 360 porque así no cambio la razón trigonométrica, sigue siendo la misma. Pero también lo puedes poner en 270 en función de 270 o 90. ¿Sí o no? Según el ángulo, pero tienes que cambiar del seno sale el coseno,
Del tangente sale la cotangente. De la secante sale la cosecante. ¿Sí o no? Esa es la diferencia, eso es lo que hay que tener en cuenta. ¿Ya, muchachos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Tienen o no tienen preguntas aquí? A ver, muchachos, ¿ninguna pregunta? Ninguna. No. Espero que hayan entendido aquí esta regla, la primera regla de la reducción del primer cuadrante. Ahora vamos a la segunda regla. La segunda regla dice, para determinar las razones trigonométricas de cualquier ángulo mayor a 360 grados, debemos expresar el ángulo reducido en múltiplo de 360 grados y que resultará la razón trigonométrica de residuo. Mejor dicho, si yo tengo una razón trigonométrica de un ángulo que es mayor a 360 grados, yo tengo que expresar este ángulo phi en función de un múltiplo de 360 grados más un residuo, con tal que la razón trigonométrica de phi va a ser igual a la razón trigonométrica del residuo de este caso. Esa es la segunda regla. Y por último, la tercera regla que dice, las razones trigonométricas de los ángulos negativos es, ¿cuánto es el seno de un ángulo negativo? Es el menos seno de ese mismo ángulo, pero del ángulo positivo. El coseno de un ángulo negativo va a ser el coseno del ángulo en forma positiva. La tangente de un ángulo negativo va a ser menos tangente de phi. O sea, tangente de menos tita es igual a menos tangente de tita. La cotangente de menos tita es igual a la menos cotangente de tita. La secante menos tita va a ser igual a la secante de tita. Y por último, la cosecante de menos tita va a ser menos cosecante de tita. Y aquí te vas a percatar que las razones trigonométricas de ángulos negativos son los negativos de esa razón trigonométrica, a excepción del coseno y la secante. ¿Sí o no? Esto, acá también. O sea, el coseno y la secante de un ángulo negativo es el coseno y la secante del ángulo positivo correspondiente. ¿Ya? Y aquí, ¿cómo utilizamos esto? Ya, vamos a un ejemplo. Dice, ejemplo, determina las razones trigonométricas de... determinamos acá. Determinamos. Por ejemplo, aquí. Coseno de 720 grados. No, 720 no. 740 grados. Aquí va a ser igual, muchachos. Aquí yo tengo una forma, mira, 740 grados lo divido entre 360 grados. ¿Por qué entre 360 grados? Porque 360 grados es una vuelta. Y tú das cuenta que aquí sale 2 y aquí sobra 20, ¿sí o no? Expresado aquí normal sería coseno de 2 o 360 grados por 2. Le sumas 20 grados, ¿sí o no? O sea, aquí obviamente tú dices 340 grados, ¿cuánto es? Es 360 por 2 más 20 grados, ¿cierto? ¿Esto qué es? División inexacta, ¿sí o no? Una división inexacta, está expresando un número en función del divisor multiplicado por el cociente y le sumas el residuo. O sea, estás transformando este número en esto de acá. Y aquí, ¿cuánto es, muchachos, ahí? Será el coseno de residuo, nada más, coseno de 20 grados. Y listo. Entonces el coseno de 720 grados va a ser el coseno de 20 grados. ¿Por qué? Porque la expresión, aquí, la expresión que tienes acá, 360 grados por 2, va a eliminarse y solo va a quedar 20 grados, con la misma razón trigonométrica. Por eso el coseno de 720 grados se elimina aquí. Y te va a quedar que es coseno de 20. ¿Ya? ¿Me entendieron, muchachos? ¿O no me entendieron aquí? ¿Me entendieron? Hable, muchachos. Digan algo. ¿Nada? Muchachos están ahí, ya se fueron a comer. Entonces, por acá. Vamos al otro ejemplo.
tangente de 408 grados. ¿A qué va a ser igual? Este es fácil de diferenciar. ¿Tangente de cuánto? 360 grados más 48 grados. ¿Qué pasa aquí? ¿Cuánto es esto? 360 grados se elimina. Sale esto. ¿Y qué te queda ahí? Tangente de 48. Tangente de 48. El residuo. Mejor dicho, el residuo. El otro. Cosecante de 2018 grados. Vamos a hacer. Bueno, aquí hay que dividir. 2018 entre 360. ¿Cuánto es? 6. 6, ¿cierto? 6 por 0. 36, 3, 18, 9, 21. Hoy me pasé. 5. Entonces 5, 5, 0, 30. Y te va a quedar acá 8, 1, 218. Entonces aquí sería cosecante de 2018 es la cosecante de 360 grados por 5 más 218 grados. ¿Cuánto es eso, muchachos? Se elimina 360 grados por 5, te queda ¿qué? La cosecante de 218. Y aquí puedo hacer reducción al primer cuadrante. Aquí hay que reducir, ojo. Traten de reducir hasta que el ángulo esté en el primer cuadrante. Entonces aquí reducir al primer cuadrante, ¿cuánto es? Aquí sería cosecante de 180 grados más 38 grados, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Está bien o está mal? A ver, 180, o sea, 180 más 38. Sí, también 8, 11. Sí, también. ¿Y aquí qué sale? Primero, 218 grados. ¿En qué cuadrante está? Está en el 218. ¿En qué cuadrante Pero, está? Tercer tercero. cuadrante. En el tercer cuadrante, positivo o negativo, el cosecante. Negativo. Negativo. Y te queda menos cosecante de 38 grados. Entonces deducimos que la cosecante de 2018 grados es igual a la menos cosecante de 38 grados. De esa forma. Mira, ahí te das cuenta que hemos utilizado la primera regla, la segunda y la primera regla. La segunda para reducir este ángulo a ángulos de una vuelta, menores de una vuelta. Y después aquí hago reducción al primer cuadrante. Siguiente, a ver. Secante de 4pi más x. ¿Cuánto queda? Ah, aquí te debes tener una cuenta. 360 grados, ¿cuánto es? Es 2pi. ¿Sí o no? Entonces aquí tú vas a dar cuenta que queda secante de 2pi, que es 360 grados, por 2. O sea, 4pi es 2pi por 2 más x. ¿Y esto cuánto es? Elimino esto, te va a quedar secante de x. De esa forma. Y así hacemos con los demás. Ojo, tener en cuenta que para reducir cualquier ángulo mayor a 360 grados, puedes hacer una división inexacta entre 360 grados o expresar los ángulos en función de 360 grados o 2pi, porque en el siguiente caso yo tengo esto, mira, aquí tengo seno de 15pi menos y. ¿Cuánto es eso? Aquí es como decir seno de 14pi más pi menos y. ¿Sí o no? Seno de 14pi más pi sobre menos y. Porque 14pi más pi es 15pi. Obviamente aquí 14pi, obviamente tú te das cuenta que aquí es 2pi por 7. Más pi menos y. Entonces, ¿cuánto queda el seno aquí? Elimino este 2pi con el 7. ¿Qué te queda? Seno de pi menos y. Y tú dices, profe, ¿cuánto es el seno de pi menos y? ¿Cuánto vale pi? 180. 180. Y si reduzco el primer cuadrante, ¿cuánto es aquí? Sería el seno. Signo, a ver, ¿qué signo es? Seno, ¿en qué cuadrante está esto? Pi menos y. Pi menos y está en el segundo, ¿cierto? Segundo cuadrante, sí, está bien. Segundo cuadrante. Como está en el segundo cuadrante es positivo, porque el seno en el segundo cuadrante es positivo. Como aquí 180 y seno, aquí va a ser seno. ¿Seno de quién? Eliminas esto y te queda y. Entonces el seno de 15pi menos y, ¿cuánto es? Más seno de y.
Y el último ejemplo sería la cotangente de 15pi sobre 2 más beta. ¿Cuánto será eso? A ver aquí. Puede ponerse cotangente de 3pi. A ver, aquí sería 12pi más 3pi sobre 2 más beta. Pero ¿por qué pone 12pi? Lo que pasa es que cuando acá hay un número que divide esta expresión, traten de formar números que se puedan dividir y que salga pares. Porque mira, aquí sería cotangente, sería 12pi entre 2 más 3pi medios más beta. ¿Está bien o está mal? Solo es para una suma de fracciones. Entonces queda cotangente 12pi entre 2, ¿cuánto es? 6pi. Y te queda más 3pi medios más beta. ¿Y esto cuánto es? Cotangente de qué? ¿Cuánto es 6pi? Es como decir 3 por 2pi más 3pi medios más beta. ¿Y qué sale ahí, muchachos? Este se va a eliminar porque está en función de 2pi, ¿sí o no? Recuerda que 2pi es 360 grados. 2pi por 3 sería cotangente de 3pi medios más beta. Y ahí te hago la pregunta, ¿cuánto es 3pi medios? 3pi medios, ¿cuánto es? Sería 3 por 180 sobre 2. O sea, 270. Y 270 más beta, ¿qué hago? Reducción al primer cuadrante. ¿Cuánto queda? Signo es cotangente en el tercer cuadrante, porque este ángulo está... No está en el tercer cuadrante, no. ¿Qué cuadrante está? Ese es como de 270 grados más beta. ¿Qué cuadrante pertenece? Cuarto. Cuarto cuadrante. Está en el cuarto cuadrante. El cuarto cuadrante, la cotangente, ¿que es positivo o negativo? Negativo. Negativo. Te va a quedar. Es 270. Tengo que hallar la corrazón. ¿Cuál es la corrazón de la cotangente? La corrazón de la cotangente es la tangente. ¿Y tangente de qué? El ángulo que queda. Beta. De esa manera. Entonces, de esa manera es como puedo determinar la reducción al primer cuadrante para ángulos mayores a 360 grados. ¿Ok? De esa manera es como puedo utilizar esas razones trigonométricas. Entonces, aquí queda que la cotangente de 15pi sobre 2 más beta es menos tangente de beta. De esa manera. Espero que hayan entendido aquí esto, muchachos. No es tan difícil. Lo que sí queremos saber es primero el signo y las formulitas para reducción al primer cuadrante. No son difíciles las fórmulas, por si acaso. No son tan difíciles como se pueden ver. Inclusive hay unos métodos, como te das cuenta, de que transformar el ángulo que vas a poner aquí en función de 360 grados, ¿ya? O en función de 2pi si tienes presiones en pi. Y tratar de acomodar y tener... Mira, aquí te das cuenta de que este 2pi se elimina y te queda la expresión de acá. El residuo, está quedando de residuo. Inclusive para reducción al primer cuadrante, tú te das cuenta que debes tener qué cosa. Saber muy bien la formulita exacta de la reducción. Y te vas a dar cuenta que no es tan difícil. La cuestión es que deben practicar bastante para poder recordar esto. Porque una cosa es aprenderse de memoria y otra cosa es aprendérselo en ejercicios. Por eso es recomendable hacer una cierta cantidad de ejercicios para poder recordar estas formulitas. ¿Ya, muchachos? Espero que hayan entendido acá este tema. He sido un poco más largo porque en realidad son dos temas. Uno, razones trigonométricas de ángulo de posición normal, y lo otro es la reducción al primer cuadrante. ¿Ya? Espero que hayan entendido, muchachos. ¿Ya?